Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando a lo largo de estos minutos sobre temas de seguridad, que es uno de los temas o el tema que más le interesa y le preocupa pues a las y los mexicanos, a las y los michoacanos, sin duda. Y le agradezco mucho que nos tome nuevamente esta comunicación David Saucedo. Como usted sabe, él es un reconocido consultor, analista político y especializa en temas de seguridad y con él vamos a conversar unos minutos justamente sobre algunas de los pues de las decisiones que se han tomado, de la información que se ha compartido referente al retiro de visas a algunos políticos mexicanos y lo que ello implica justamente, no solamente pues para sus aspiraciones políticas, sino para pues su reputación y los supuestos o presuntos vínculos con grupos criminales. Gracias, David, nuevamente por tomarnos esta comunicación. Me gustaría preguntarte, como ya se ha sabido, el retiro de visas a muchos de nuestros políticos aquí en México, más allá de este golpe reputacional, ¿cómo impacta el retiro de visas en el accionar de estos políticos y sobre todo de los grupos con los cuales se le vincula? ¿Qué tanto afecta esto o solamente es un mensaje el que quiere dejar Estados Unidos sobre las actividades de estos personajes? No, sí tiene un impacto, un deseo abierto de los Estados Unidos de intervenir en el proceso electoral mexicano. En Washington, el Gabinete de Seguridad de Donald Trump llegó a la conclusión de que no solo había que combatir a las estructuras criminales, sino también a los anillos de protección política, policial, militar, empresarial, que respaldan a los cárteles. Y en México, lamentablemente, desde hace varios años, tenemos alcaldes, legisladores, gobernadores que han recibido recursos de procedencia ilícita para sus respectivos proyectos políticos. Los norteamericanos llegaron a la conclusión de que no tenía ningún sentido combatir a las estructuras delictivas si en paralelo no se bloquea el ascenso al poder o la continuidad de políticos vinculados con el narcotráfico. Han iniciado investigaciones en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, en donde se involucra a personajes como Roberto Chamoya, junto con otros 10 personajes de la política de Sinaloa, pero también a otros gobernadores, gobernadoras, Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, eh, a Marina del Pilar Ávila de Baja California, eh, el secretario de Educación, y entonces, y un poco antes de esto, presidente nacional de Morena, Mario Delgado, todos ellos personajes que han tenido acusaciones por vínculos delictivos. De allí que el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos, en paralelo a las investigaciones del Departamento de Justicia, también ha estado utilizando esta medida mediática migratoria de cancelación de visa. Pero este hecho que pareciera tener solo un efecto simbólico, ya también está provocando, por ejemplo, que Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Modela Izitlali, una persona muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum y encargada también del proceso interno de selección de candidatos con miras a la elección intermedia, y ellas ya están descartando a aquellos personajes políticos que carecen de visa. De esta manera, los norteamericanos están haciendo sentir su perspectiva, su opinión con respecto a quiénes podrían ser candidatos de Morena a cargos importantes en la elección intermedia del próximo año. David, no lo han reconocido y quizá no lo reconozcan, pero históricamente el visto bueno o la buena relación que se pueda tener con los Estados Unidos, sobre todo los políticos de alto perfil, de alto nivel, ha sido importantísimo. Ahora que tenemos el proceso electoral en puerta, bueno, quizá no lo pongan como un requisito, ¿no? El que tengas visa, por ejemplo, para que te puedan palomear como a un perfil adecuado, pero ¿qué dinámicas ves que puedan cambiar el interior de los partidos políticos, incluso de los órganos electorales? Estos temas, por ejemplo, el que se tenga o no se tenga visa o el que se le haya retirado una visa, ¿no? Algo que, pues uno entiende, no tendría ninguna relación con ello, pero bueno, finalmente significaría que, pues, relativamente estás limpio de algunas posibles acusaciones, ¿no? Bueno, ya en el pasado, el propio gobierno de los Estados Unidos eh, y filtraba al gobierno federal los datos de personajes que los propios norteamericanos no querían ver en ciertas posiciones. Ahora es más explícito porque el retiro de la visa se hace público e incluso los propios
personajes a los que se les ha retirado salen a reconocer antes de ser balconeados ellos mismos que se les revocó una visa. Y ya la lista es muy larga, hay gobernadores, hay alcaldes fronterizos, hay legisladores, entiendo que también hay algunos empresarios, altos jefes policíacos, es decir, ya hay una larga lista de personajes de la élite en México que se presume sus vínculos con grupos de crimen organizado. Y en efecto, como tú bien señalas, antes la selección de perfiles para los cargos de elección popular estaba en función de posicionamiento en encuestas, alianzas políticas, lealtad hacia ciertos liderazgos, eh, pero ahora también ya es un requisito, en este caso, tener el visto bueno de los norteamericanos, o en todo caso la no objeción, que se puede apreciar con relación a si el candidato tiene o no una visa. ¿Ves un repliegue nacionalista, es decir, ante el cada vez creciente número de estos perfiles, de estos liderazgos políticos que se le está retirando la visa? ¿Ves un posible repliegue nacionalista de algunos partidos políticos para blindar a estos personajes y minimizar estas decisiones de Estados Unidos? Sí, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la retórica que utilizó el gobierno federal siempre fue casi antinorteamericana en el discurso, aunque en los hechos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum en general han acatado las directrices de Washington, con algunas excepciones, por supuesto. La más notable es que no concedieron la captura con fines de extradición de Rolando Chamoya, pero también no, ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador se han muestro dispuestos a aceptar la entrada de tropas americanas y de fuerzas especiales para combatir a los cárteles de la droga en tres vertientes: el desmantelamiento de narcolaboratorios, la realización de macro decomisas de droga y la detención de narcotraficantes de alto perfil. Y finalmente, David, y agradecerte que nos hayas tomado esta comunicación. Después de lo que vimos con Rocha Moya, finalmente en México no tiene ninguna acusación este gobernador y ya le dieron la espalda a la presidenta de la República, Morena, los gobernadores de Morena, los diputados y senadores de Morena. Y finalmente es quizá la repercusión más importante que estamos viendo en México de estos señalamientos de los Estados Unidos. Hasta el momento. Quizá más adelante veamos algo distinto. Tengo la impresión de que Donald Trump no está todavía satisfecho con lo que ha hecho México en materia de combate al narco, así que quizá haya otras modalidades, no lo sabemos. El retiro de más visas a más hijos de Andrés Manuel López Obrador, quizá congelamiento de bienes y cuentas bancarias. También pueden imponer nuevos aranceles a pesar de la renegociación del TEMEC, cancelar consulados. Es decir, el abanico que tiene el gobierno norteamericano para presionar al gobierno de México por ese tema es muy grande. Bueno, pues David, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos temas. Luego seguramente veremos a muchos políticos que serán a la postre candidatos. Una fotografía levantando su visa, los que la tengan y a los que no se la hayan retirado, una visa, una fotografía con la visa en mano, quizá como una forma de presentarse ante la ciudadanía, diciendo, bueno, pues al menos yo no soy requerido ni buscado por los Estados Unidos. Posiblemente lo podamos ver en un futuro muy cercano, ¿no? Sí, es algo, está cambiando la política mexicana, la selección de perfiles, en función de que los norteamericanos están ejerciendo una especie de tutelaje con respecto a quienes pueden ser candidatos en México. Bueno, pues allí está. Muchísimas gracias nuevamente, David, por estos minutos y pedirte que nos recuerdes tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente, dónde puede escucharte y verte las reflexiones que haces. Muchas gracias, así con mi nombre, David Saucedo, en Facebook, en X y en TikTok. Pues ahí está. Muchas gracias nuevamente a David Saucedo, reconocido consultor, analista político y especialista en temas de seguridad mexicana, con estos temas no menores del retiro de las visas a muchos de nuestros políticos mexicanos. Se ha minimizado este tema, pero la verdad es que, como ya escuchó usted a David, es importantísimo porque finalmente habla de que al menos no se estaría sospechando de algún tipo de relación ilícita de estos políticos. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos para seguir hablando de temas de seguridad. Volvemos.